Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Qué hermoso texto. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Ya estamos aquí listos para poder compartir contigo cosas esenciales para nuestra alma, necesarias en este mundo en el que estamos viviendo, en este momento donde lo relativo ha tomado su lugar, pero a nosotros nos toca venir a la certeza de la Escritura, de la palabra de Dios, lo que es verdadero, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y te agradezco que ya te estés conectando a tu programa Esenciales en Buenas Nuevas. Damos gracias a nuestros sponsors Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, y gracias a ti también por tus oraciones. Y bueno, aquí estamos listos. Si no estoy solo, me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Esenciales. Ya estamos transmitiendo en vivo a través de tu estación favorita, Buenas Nuevas, 105.5 y 830 AM. Estamos transmitiendo desde la Metro Memphis y desde luego parte de Mississippi y Arkansas. Bienvenidos a Esenciales, tú que vas en el carro, a ti que nos escuchas en el app, a ti que estás ya conectado a través del video en vivo en la plataforma Facebook, bienvenido a Esenciales. Así es, y bueno, qué hermoso es abrir la Escritura siempre. Es terreno firme, es un ancla firme del alma, dice la palabra de Dios, y es muy importante, más en estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿verdad? Donde pues en la política se miente, los maestros mienten, en la educación, en la media, los mismos activistas. Estamos viendo muy claramente cómo cada persona trae su propia agenda. Tenemos mentira por todos lados y más que nunca nos surge una verdad, porque aparte de todo eso, como comencé diciéndolo, este asunto de que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? El mundo está en este momento, como dice la palabra, en tinieblas, en plena confusión, engañado por el príncipe de las tinieblas que es Satanás, y necesitamos un ancla firme. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos recordar que sí hay una verdad absoluta, porque hay leyes universales, porque hay moral, porque hay todas estas cosas, porque hay un Dios que nos creó, le hemos dado la espalda, dice la Biblia, el ser humano le dio la espalda a Dios, por lo tanto está confundido, ¿verdad? Y requerimos regresar a un ancla firme, y esta ancla firme es la palabra de Dios, y Juan nos está regresando a este punto, a poder entender, conocer lo que es verdadero y tener certeza de nuestra salvación, certeza, gozo cumplido, verdadero en medio de estas cosas, poder decir, como dice Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Poder recitar lo que dice Romanos 8, ¿verdad? 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, aquellos a los que conforme a su propósito Él llamó. Y nosotros debemos encontrarnos en este escenario de los últimos tiempos, porque sin duda viene el Señor, están pasando todas estas cosas. No creas que es nada más obra de la casualidad, no, todas las cosas tienen un propósito, el propósito divino, ¿verdad? Y tienen un fin, la gloria de Dios. Están pasando cosas, podemos ver en Apocalipsis, podemos ver en diferentes textos de la Biblia, ¿verdad? En Tesalonicenses, en Ezequiel, en Isaías. Bueno, todo tiene un principio y tiene un fin, y todo se está acomodando para ese fin. Ya estaremos llegando primeramente, Dios, a estos temas escatológicos, pero tienes que saber eso, Dios está en control de todas las cosas, pero nosotros como cristianos necesitamos ver cuál es la verdad, necesitamos estar bien anclados en la palabra firme, y eso es lo que está haciendo Juan en esta carta, ¿no? Escribiéndolo a una iglesia como la de nuestros tiempos, ¿no? Debemos hallarnos pues haciendo los comentarios correctos como iglesia, ¿no? Nuestra responsabilidad como iglesia no es tomar partido en algún lugar. Acuérdate, nosotros no somos una subcultura. La cultura está totalmente torcida
y va en contra de lo que Dios quiere. Nosotros somos una contracultura, vamos totalmente en contra de lo que es la cultura y hoy más que nunca, si tú eres creyente, estás en una iglesia, necesitas buscar una iglesia o estar en una iglesia donde se proclame a Cristo, donde se proclame el Evangelio. Nosotros no estamos para decir, yo estoy con Black Lives Matter, no, yo estoy con no, estoy con Cristo. Estoy con Cristo y estoy con Él, y desde Él, desde la verdad, tengo que anunciar a Jesucristo. Es tiempo de anunciar, no es tiempo de estar filosofando, dialogando cosas que nada que ver. Nosotros tenemos que levantar a Cristo. Este es el momento, es tu momento y mi momento para poder estar llamando a lo que Dios nos llamó. No estamos para estar defendiendo nuestros edificios, nuestros derechos. Estamos para levantar la voz. Estamos para levantar nuestras oraciones y ponernos en dirección con nuestro Señor Jesucristo, con nuestra más grande influencia, la influencia más poderosa. Ese es el tiempo, este es el tiempo de la iglesia. Yo personalmente no creo que sea el punto de que estemos orando para que Dios nos regrese mis derechos de que yo vaya a la iglesia y esté muy cómodo. No, es orar, Señor, para que en este momento la gente pueda recibir el Evangelio, pueda recibir la verdad y pueda entender que el tiempo es corto. Eso es lo que nos toca, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Te toca orar, me toca orar, nos toca no estar temblando de miedo. Nosotros estamos en el Altísimo, el que abriga, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces es algo que nosotros debemos de recordar. Y Juan nos recuerda esto, hablándole precisamente a esta iglesia con un pensamiento cristiano vacío, carente de verdad bíblica, con un pensamiento permisivo y liberal, tolerante, dándole la entrada a la cultura engañosa del ser humano. No, nosotros no estamos para eso. Y bueno, hablando de esto, está hablando Juan de esto. Necesitamos convicciones de la verdad. Y es lo que Juan nos enseña, ¿no? Y dejar a un lado este asunto de en el nombre de una falsa unidad y un falso amor, decir, bueno, pues la doctrina no importa, la teología no importa, lo que importa es que todos digamos, únanse a los optimistas, o amor y paz, o todos muy bien. No, nosotros somos la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad, y nos toca estar desde ahí viendo la palabra de Dios, ¿no? Sí, la iglesia no es una plataforma política, la iglesia no es una plataforma en donde las personas puedan expresar su sentir, puedan expresar su filosofía. La iglesia tiene una sola columna, es el baluarte de la verdad, y tiene un solo fundamento, que es la palabra de Dios, y desde ahí proclamamos la palabra de Dios, no nuestros pensamientos o nuestras opiniones o nuestras inclinaciones, mucho menos políticas, ¿no? Así es, estamos llamados a hacer sal y luz, y esa luz es Cristo, y esa verdad es la palabra, es lo que nosotros anunciamos. ¿Cuál es la causa de que, lo mencionaba este domingo, de que haya brutalidad policíaca, o quizá, porque yo no estoy tan de acuerdo en que haya sido una cuestión racial, pero se ha politizado y todo eso? Hay racismo, por supuesto. ¿Cuál es la causa del racismo? ¿Cuál es la causa de todas estas cosas? Pues es la naturaleza pecaminosa. ¿Y cuál es la solución a la naturaleza pecaminosa? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos la única salida, la única opción de que haya libertad, de que haya esperanza, lo cual es el Evangelio. Es una cuestión espiritual. Si no, lo único que estamos mencionando es una opinión más dentro de todas las opiniones confusas que ya existen. Pero cuando abrimos la palabra y cuando abrimos el Evangelio, cuando nos damos cuenta que el ser humano ha caído de la gloria de Dios y está separado de la gloria de Dios, y ese es un problema, y nosotros volvemos a predicar a Cristo y levantamos nuestra voz, tenemos que levantar nuestra voz como cristianos. Este es nuestro tiempo, no es tiempo de atrincherarnos y cerrar y temerosos no salir. No, tenemos que abrir nuestra boca, pero no tomando una posición política, no tomando una posición cultural, sino nuestra posición como creyentes en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, levantar a Jesucristo y levantar la verdad. Sí, porque o tenemos una esperanza temporal, o queremos nuestra mejor vida ahora, o tenemos una esperanza eterna.
tenemos y estamos esperando al Salvador, o estamos esperando en los hombres y en que se pongan de acuerdo. Eso nunca va a suceder. A lo largo de la historia nunca ha sucedido ni sucederá, porque hay una naturaleza pecaminosa en el interior de cada uno de nosotros que va por sus propios intereses. Pero cuando viene el Evangelio de Jesucristo, entonces todos vamos al centro a darle la gloria, a esperarlo, a esperar en Él. Así es. Entonces no debemos olvidar nuestra mayor y más importante misión: compartir el Evangelio. La iglesia no es un club social, tampoco somos un centro de ayuda social, porque a veces pensamos eso, que la iglesia está para proveer cuestiones sociales. Si bien debemos amar a nuestro prójimo, el fin es proclamar el Evangelio. A veces damos algo, a veces ayudamos en esto, en aquello socialmente, pero es para traer el Evangelio. Si la iglesia no trae el Evangelio, ¿verdad?, y solamente ayuda, se queda como un simple lugar de ayuda social, y ese no es el principal motivo de la iglesia. Nuestro principal motivo es predicar el Evangelio, ¿verdad? No es ser populares, no es tomar un lugar político y que nos vean y que vean que nosotros como personas somos los salvadores. No, el Salvador es Jesucristo, y traemos una medicina eterna, y esa medicina eterna es el Evangelio, es la verdad, es la palabra de Dios. Y sí, utilizamos a veces algunas cuestiones de ayuda para poderle decir a la gente: mira, esto que tienes aquí no es porque yo sea muy bueno y porque tú tienes la salida en mí, no, es porque Cristo te ama, ¿verdad? Sea una pluma, sea una caja con comida, sea lo que sea, nosotros estamos predicando a Cristo. Y si no predicamos a Cristo, si no predicamos la verdad, estamos perdiendo el enfoque, estamos perdiendo el objetivo principal. Como iglesia, el objetivo principal como iglesia es exaltar a Jesucristo. Y bueno, hay formas, hay medios de traer personas al conocimiento de la verdad, pero no es el propósito en sí la caja de comida o la pluma o la cena o el banquete que se va a dar. El punto es que eso pueda servir como plataforma para que las personas sepan el Evangelio, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo, hombre, y entiendan su gran necesidad de un Salvador. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos en un momentito. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Qué bueno que estamos abriendo la Escritura, y me encanta porque la Escritura nos llena de esperanza, nos llena de gozo en este tiempo tan necesario. Mi hermano, tienes al que ha creado los cielos y la tierra, como dice este canto, aquel que nos ama, dio su vida por nosotros, vive y reina por los siglos de los siglos. Él está con nosotros, y en eso tenemos que levantar nuestros ojos. Eso es lo más importante, ver qué es lo que Él quiere para ti y para mí. Viene un principio, hubo un principio, viene un final, y tenemos que estar listos para ello. Para eso nos está listando el Evangelio, ¿no? El Evangelio es esto, es libertarnos de la paga del pecado, que es muerte, libertarnos de la ira de Dios venidera, ¿verdad? En Cristo Jesús ser perdonados, alcanzar reconciliación, porque hoy los brazos del Señor están abiertos. Y bueno, viniendo a esto, para entrar en materia, hemos llegado a esta carta de Juan. El domingo terminé, gracias a Dios, el primer capítulo. Es una bendición. Juan, que está hablando como un padre a sus hijos. Esta es la última bueno, no Juan, su última carta pues obviamente fue Apocalipsis, pero él para el final de sus días escribió el Evangelio, sus 3 cartas y el Apocalipsis. Le tocó cerrar el canon bíblico, le tocó ser el último de los apóstoles y dar las últimas instrucciones, ¿verdad? Dios así lo decidió, y es muy especial. Juan ya había visto morir a todos sus compañeros, a los apóstoles, ¿verdad? Habían dado su vida por la verdad, y es muy interesante lo que habla Juan. Juan ya no está con estas palabras como Pablo hablándonos de una manera espectacular, como un abogado, no, él nos está hablando como un papá, ¿verdad? Directamente, ok, de esto se trata el asunto, tengan cuidado, de esto se trata la situación, y nos empieza a hablar en blancos y negros, así como le hablaríamos a nuestros hijos, ¿no? Con nuestros hijos no andamos con ambigüedades, les decimos lo que es: hijo, es esto,
o no es esto. Y así es lo que hace Juan, ¿no? Juan nos empieza a decir, o eres o no eres, o estás o no estás, o tienes vida o estás muerto, o eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. Si practicas la justicia, eres hijo de Dios. Si practicas la justicia, la injusticia del diablo. Si amas a tu prójimo, hijo de Dios. Si no lo amas, estás en tinieblas. Cosas por el estilo. Y es algo que es importante que nosotros reconozcamos en estos días como iglesia. Sí tenemos una verdad y sí estamos llamados, toda la iglesia de Jesucristo que nos decimos, y no importa la denominación, estamos llamados a voltear a nuestra cabeza, la cual es Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Y tenemos la escritura, la palabra profética más segura, y todos tenemos esa responsabilidad, porque finalmente no importa quién seas, todos vamos a dar cuentas delante del tribunal de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Cristo es quien murió por nosotros. Y nosotros tenemos que entender esta situación, ¿verdad? Y entonces, al venir a esto, Juan nos empieza a decir esto, ¿no? Que lo que somos en Cristo, y a refutar también esta falsa mentira del gnosticismo, ¿no? Que nos dice tu cuerpo es diferente de tu espíritu, entonces puedes ser santo en mente y en tu cuerpo no importa lo que hagas. O Jesucristo no vino en carne, sino solamente fue un espíritu. También nos habla de eso, ¿no? Entonces nos dice cómo eso no es posible. Cristo fue y es Dios vivo hecho carne, ¿no? Esto me gustó mucho en la primera parte, ¿no? Como cualquier otra religión, su fundamento es falso. No tiene un verdadero fundamento porque es la imaginación del hombre. No, sí, yo me lo imaginé, yo lo sentí clarito. Y la Biblia dice que hay doctrinas de demonios. La Biblia dice todo este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta de que Jesucristo, en primer lugar, vino como un ser humano, vivió más de 30 años pisando esta tierra, el infinito Dios hombre. Durante más de 3 años manifestó de toda manera que Él era Dios, el Dios eterno, perfecto. O sea, no fue una visión allá, quién sabe dónde, para una persona que estaba solitititito allá bien lejos e inició una religión. No estamos hablando del infinito Dios hombre que partió la historia en dos, ¿verdad? Y nos muestra la verdad, nos muestra quién es Cristo, quién es Dios. Y bueno, llegando a esta parte, fíjate, nos dio ya la primera certeza, que es esa que te acabo de decir. La segunda certeza es una certeza moral y una certeza relacional. Nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y estamos viendo este texto tan precioso, ¿no? Y nos da estas 3 certezas de lo que cómo yo puedo tener esta certeza de que tengo una salvación genuina, ¿verdad? Y lo primero que me dice es esto, ¿no? Entiende la naturaleza de Dios. O sea, estos gnósticos, mucha gente presume, yo conozco a mi Dios. ¿Has oído eso? Sí, claro. No, el de arriba y yo nos llevamos muy bien y Él está bien conmigo. Es muy fácil hacer un Dios a tu imagen. Es fácil. Y sabes una cosa, esa es otra contradicción más, otro pecado más contra la ley de Dios. No te harás una imagen de Dios, ¿no? El hacerse una imagen de Dios a mi manera, con la cual me siento cómodo, se llama idolatría también. Entonces, Juan lo primero que te dice, ¿conoces a Dios? ¿Has conocido a Dios? Bueno, este es el mensaje que Él manifiesta. O sea, literalmente lo que yo vi, lo escuché, lo que contemplé con respecto al verbo de vida, este es el anuncio. Esto es a la conclusión con la que puedo resumir quién es Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así es, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No podemos separar nuestra conducta de nuestra adoración. Son 2 cosas que tienen que estar congruentes y consistentes. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Así es. Y me llama la atención en qué resume
la gloria, la majestad, el poder de Dios. Me está diciendo cuál es la esencia de Dios, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla de la luz, de Dios como luz, está hablando de que su gloria, su majestad, todo eso conforma la luz del Señor. Pero no nada más es una cuestión de su gloria, sino habla de la luz moral, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Que también habla de eso. Habla de lo que es la verdad, que también es la luz. Entonces todo eso nos va mostrando quién es Dios. Dios es luz, por lo tanto es la verdad. La verdad, la justicia, la santidad, todas estas cosas conforman los elementos de la luz divina. Entonces, si alguien dice, no, yo soy iluminado por el Señor, bueno, entonces vamos a tener que analizar en primer lugar, como ya lo vio Juan, cuál es tu teología, número uno. Número dos, vamos a analizar cuál es tu moralidad, ¿verdad? ¿Cómo estás caminando en este mundo? Porque eso manifiesta si en verdad le conoces o no. Mira un texto en Isaías 60, 19, 20, dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será tu luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y así vamos por la palabra de Dios y constantemente nos dice cómo la esencia de Dios es luz. ¿Te acuerdas? Juan 1, ¿no? La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen y no prevalecieron contra ella, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Seguimos viendo esto. Jesucristo, cuando se transfigura, su rostro se hace como el sol, sus ropas blancas como la luz, porque Dios es luz. Y bueno, vamos a estar analizando en qué consiste esa luz. Vamos a analizarlo en el siguiente corte. No te vayas, estás en Esenciales y en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Bueno, estamos definiendo lo que es la luz. En primer lugar, Juan nos está manifestando como la luz. Dios es luz en esencia, ¿no? Y por toda la Biblia manifiesta a Dios o lo describe como luz, ¿no? Jesucristo mismo, la luz del mundo. Me encanta Apocalipsis 21, al final, como también nos está pues confirmando lo que había dicho en Isaías, pero ahora menciona al Cordero. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, ¿verdad? Un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, un solo Dios. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Mira el énfasis tan tremendo que la Biblia nos hace, ¿no? Llegará un momento en el que Dios va a disipar toda niebla, ¿no? Gloria a Dios, qué hermoso. Ahora, es esta luz la vida eterna. La luz es la verdad, la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios. La luz es la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? De aquí a lo que Dios requiere y demanda para ser aprobado delante de Él, ¿no? Entonces, la luz también equivale a virtud, a una conducta moral correcta, equivale a santidad. Y Dios es luz, y Dios es perfecto. Entonces es perfecto en todas estas cosas. Dios es luz, luz es vida, luz es verdad, luz es justicia. Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino, ¿no? Y esto es importante manifestarlo, porque cuando nosotros decimos conocer a Dios, entonces debemos manifestar esta luz en nosotros, ¿no? Y sería interesante, y lo vamos a estar haciendo, cuáles serían entonces las tinieblas, ¿no? Y vamos a estar hablando de esta diferencia entre estas dos cosas, luz, tinieblas. El Señor nos ha llamado a andar en la luz. Ahora, ¿cómo es posible que viviendo en este mundo caído y en este cuerpo de muerte nunca llegaremos a ser perfectos? Sin embargo, sí podemos y debemos andar en luz si es que realmente le conocemos, ¿no? Y podemos ver ¿a qué equivaldrán entonces las tinieblas? Pues a lo contrario, ¿no? Claro, las tinieblas equivalen totalmente a lo contrario de andar en luz, pero lo interesante de todo esto es que hoy en la relatividad de la cultura, cada persona establece qué es luz y qué es tinieblas, pero estamos nosotros llamados como creyentes a andar contra cultura. Entonces nosotros no podemos establecer qué es luz y qué es tinieblas. Para eso tenemos a la palabra de Dios.
la verdad de Dios, y es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, yo hacía este domingo una lista de cosas, porque no es exhaustiva, hay muchas cosas. Romanos 1 nos da una lista, las obras de la carne, todas estas cosas nos hablan de lo que son las tinieblas morales, ¿verdad? Las tinieblas de injusticia. Y podemos leer, por ejemplo, Efesios 4, 17 al 19, dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, o como los que no están en la luz, ¿verdad? Porque ellos están irremediablemente confundidos. Y esta palabra confundido tiene que ver con estas tinieblas espirituales, ¿no? Tienen la mente llena de oscuridad. Ahí están las tinieblas de este mundo. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Nos da la razón. Cerraron la mente, endurecieron el corazón hacia Él y han perdido la vergüenza. Este es el resultado. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Esas son tinieblas, ¿no? Y Juan lo está diciendo porque estos hombres decían ser iluminados. Estos hombres decían conocer a Dios, y muchas veces nosotros también tenemos eso en nuestra manera, o nuestra cultura cristiana. Tristemente se dice: yo conozco a Dios, sí, yo he visto a Dios, sí, yo voy a la iglesia, pero tu vida diaria no manifiesta esta luz. Tus convicciones en el momento de la prueba, en el momento en donde declaras tus impuestos, en el momento donde tienes que decir cosas, ¿verdad?, que hablen verdad acerca de tu economía, acerca de tu familia. Ahí es donde podemos manifestarlo. Así es. Y mira, seguimos con la lista, ¿no? Esto entonces de estar en tinieblas es no tener vida espiritual, es no tener capacidad para discernir la verdad. No hablamos de inteligencia, hablamos de capacidad espiritual para discernir lo que es bueno, lo que es malo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Sin Él, ¿cómo sabremos, no? Entonces, una mente en tinieblas aborrece la luz, endurece su corazón hacia Dios, y nos empieza a decir Pablo mismo la lista, ¿verdad? Nos empieza a hablar, por ejemplo, que es una vida en desvergüenza, ¿verdad? Se pierde este asunto de que pues ya no me importa, y ahorita lo vemos, ¿verdad? Cosas que en un momento sabes que no están bien, hoy se publican de una manera pues escandalosa, se puede decir, ¿no? Callar toda buena conciencia, entregarse a placeres sensuales, dice aquí mismo Pablo en Efesios, practicar cualquier clase de impureza, ¿no? Añade ser mentiroso, ser controlado por la ira, ser un ladrón, emplear un lenguaje grosero y ofensivo, ¿verdad? Las obras de la carne, que son murmuraciones, celos, chismes, contiendas, ser dominado por la amargura, el orgullo, la furia, el enojo, palabras ásperas, calumnias, ¿no? Como ya lo mencioné, avaricia, pláticas obscenas, chistes groseros, conversaciones necias. Todo eso incluye y manifiesta lo que es una persona que está en tinieblas o las tinieblas, ¿verdad? Y tenemos que poner una muy buena diferencia entre estas dos cosas. Efesios 5, 8 al 11, Pablo termina diciendo: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Eso me llena de esperanza, claro, ¿verdad? Claro. Porque eso es lo que éramos antes. Y la Biblia, cuando habla de luz, habla de Dios como es no solamente su identidad, sino en el lugar en el que habita y la manera en la que se conduce, ¿verdad? Nosotros en otro tiempo sin Cristo también nuestra identidad eran tinieblas, y era la manera en la que nos conducíamos y en lo que habitábamos, ¿no? Por eso ahora nos dice: anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, comprobando lo que es agradable al Señor. Mira, otra lista en Romanos 13, 12 también nos dice: andemos como de días, honestamente, ¿verdad? Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, ¿verdad? Y unas también tinieblas son glotonerías o desenfreno, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, ¿verdad? Envidia, o sea, peleas. Todas estas son obras infructuosas de las tinieblas. Y la palabra de Dios nos dice también en 2 de Corintios que el evangelio está encubierto para los que se pierden, porque el Dios de este siglo, quien es Satanás, ha cegado la mente de los incrédulos que han endurecido su corazón al Señor. Por eso no le pueden ver, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Por qué causa no pueden ver la luz? Juan nos dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella para temor a que sus obras
queden al descubierto. Y en este sentido a mí me viene mucho a la mente estas imágenes feas de vampiros, ¿no? Que no pueden ver la luz, sí, porque les molesta, porque en cierto sentido esa es la manera en la que el corazón no redimido, ¿verdad? Que no quiere tener nada que ver con Dios, no viene a la luz, porque la luz le muestra, ¿verdad? Pero como dice aquí en Juan, Dios quiere limpiarnos, hemos sido rescatados. Me gusta mucho un texto más en Primera de Pedro 2:9, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar sus obras maravillosas, de el que hizo algo muy interesante, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos llamó a la vida, nos llamó a la luz, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta, pero en las tinieblas se sufre muy feo. Sí. Y no entendemos que es esclavitud, que es destrucción, que es condenación eterna, ¿no? Y Dios nos ha sacado de ahí. Y por eso Juan comienza a hacer esta parte tan importante. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Sí, ningunas, el término ningunas es un absoluto que es ningunas, pero nosotros necesitamos venir a la luz. Nos urge venir a la luz. No tenemos que huir de la luz. ¿Por qué? Porque la luz es la que nos permite ver la realidad de nuestra condición. Así es. Y bueno, por eso Juan va a llegar. Entonces, si tienes comunión con este Dios que es luz y andas en tinieblas, mientes y no practicas la verdad. ¿Verdad? Eso es lo que nos va a decir. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos en un momentito. No te vayas, esto es Esenciales. Ya estamos de regreso acá en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en este tema tan importante, definir lo que es la luz para nosotros en la práctica, en qué consiste. Si yo digo conocer a Dios, si yo digo tener comunión con Él, ¿verdad? Pues Juan me dice, bueno, pues sí, puedes sacar tu certificado de siervo, bautizado, diácono, miembro, pastor ordenado, doctor en divinidades, nacido de nuevo, miembro de la familia de Dios, conozco a Dios. Ok, dice Juan, ¿lo conoces? ¿Qué papel está jugando en tu vida entonces la vida de la verdad y la justicia? ¿Qué evidencias puedes dar, no? Eso me desafía a mí. Te desafía a ti, a todos nos desafía, ¿no? A todos los es muy importante, ¿no? ¿Qué manifiesta nuestras vidas, no? Porque Dios es perfecto en santidad y en verdad. Y nosotros sí estamos lejos de serlo. Pero sin embargo debe haber estas evidencias en nosotros. ¿Y qué es la verdad y qué es la justicia? Ya hablamos de lo que es, de lo que no es, porque a veces también pensamos que son tradiciones. Y no, Dios no nos llama tampoco a tener tradiciones. Puedes tener tradiciones, pero aún seguir en tinieblas, lo que acabamos de ver. Entonces, lo que manifiesta que estás en Dios no son este tipo de cosas externas, sino habla de esta conducta, esta manera de vivir. Checa estos dos verbos, andar y practicar. Si decimos que estamos en luz, ¿verdad? Y no practicamos la verdad, si andamos en tinieblas, ¿no? Entonces, siempre que la Biblia habla y dice de muchas maneras, andar y practicar siempre se refiere a lo que caracteriza tu estilo de vida, tu conducta, ¿verdad? Ya vimos algunas de las obras de las tinieblas, ¿no? O sea, no puedes decir que conoces a Dios si habitualmente esa es tu manera. Si eres conocido o conocida, no, pues esta es la chismosa, ¿no? Y todo el tiempo estás manifestado por esa cuestión. No, es que este es un lascivo, ¿verdad? No le puedes poner enfrente algo porque tiene ya los ojos llenos de quién sabe qué. Cuidado, ¿verdad? Ese es el tipo de cosas, no esta conducta. Ahora, ya vimos algunas de las obras de las tinieblas. Y Juan nos enseña eso, nos dice, hijitos, si alguno está diciendo, yo sí amo a Dios, yo tengo comunión profunda con Dios, bueno, entonces este no va a ser mi hábito. Yo no voy a decir, sí, pues es que soy débil, pues estoy bajo la gracia, en el fondo yo amo a Dios, la intención es la que cuenta. Cuidado con esas frases, porque no es así, ¿no? Profesar amar la verdad y la justicia y vivir en contradicción, dice Juan, mientes, no estás practicando la verdad. Entonces es muy importante, porque Juan está llevándolo a un extremo también, ¿verdad? Si alguien vive en tinieblas continuamente, dice Juan, no dice, está alejado, no dice, es débil. Es débil, no dice, no es salvo, no conoce la verdad, ¿no? Entonces son algo muy importante y acuérdate, Juan está hablándonos en blanco y negro, no hay grises, y eso es algo que necesitamos en nuestros días. Sin duda necesitamos saber con toda claridad en qué clase
de área estamos, o estamos en luz o estamos en tinieblas. Si no podemos tener una patita en la luz y otra en las tinieblas, no, o sea, no se puede. ¿Por qué? Porque eso se le llama una doble vida, eso se le llama hipocresía. O sea, también vamos a ver cómo el Señor Jesús decía mucho de esto, ¿no? O sea, él hablaba mucho también en ese contraste. Hablaba de la hipocresía de la religiosidad y hablaba de la verdad y de la gente que está en la luz. No es gente perfecta, pero es gente llena de gracia que no se justifica de sus pecados diciendo soy débil. Así es. Eso es algo muy común, ¿no? Y en estos tiempos más, porque se enseña eso también equivocadamente, ¿no? O también a veces la gente quiere entenderlo así. Claro. ¿No? O sea, sí, porque a veces se enseña lo correcto, pero yo quiero entenderlo de otra manera. Yo quiero entender, no es posible, no. Yo soy salvo porque yo voy a la iglesia. Yo soy salvo porque hago esto, porque hago lo otro. Porque sirvo. Ajá. Uh-huh. A veces es eso, a veces es activismo, a veces es tradición, a veces es, no sé, bastantes cosas con las que nosotros pretendemos decir sí soy salvo por esto, pero Juan claramente nos está diciendo, ¿sabes qué? Debe haber evidencias en tu vida y esas evidencias son verdad y justicia, y si esas dos cosas están ausentes de tu vida, digas lo que digas, no perteneces a Dios, porque en Dios no hay ningunas tinieblas, ¿no? Ahora, ¿qué es el punto? Vivimos en este cuerpo sujeto al pecado. Juan nos va a estar hablando de esto en el proceso de nuestra santificación, lo hablé mucho este domingo, pero vamos a ver más adelante que si eres un creyente genuino, aunque vives en este cuerpo de muerte, no solamente vas a manifestar estas evidencias, sino vas a manifestar un deseo y algo muy importante, un esfuerzo continuo. No nada más el domingo cuando estás en la iglesia y dices, ay Diosito, ahora sí, y el resto de la semana se te olvida. No, un esfuerzo continuo por andar en la verdad y en la justicia del que amas, del que te ha salvado. Claro. De la luz que ha llegado a tu vida. O sea, es evidente. No sé si tú alguna vez has estado enfermo, pero o yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando estaba chiquito que me llevaron al doctor, que me dolía una muela así terriblemente. Me llegó a pasar varias veces. Algo así el doctor que me ponía así como una cosita y sí, descansar. Se te quitaba totalmente, pero totalmente el dolor, ¿verdad? Cuando estás en Cristo entiendes el dolor que causan las tinieblas y entiendes lo que es ese descansar de sí, claro. ¡Wow! ¡Qué horror! ¿Dónde andaba? ¿Qué caminos anduve? ¿Qué cosas que no quiero ni volver a mencionar fueron parte de mi vida? Por eso el que está en el Señor no solo manifiesta evidencias o como un religioso que a fuerza lo están haciendo hacer cosas. Ay, no, yo quiero echarme mis chelas y no me dejan. Claro. Yo quiero o en las escondiditas, ¿no? Entonces ahí las pones en lo más profundo del súper por si te encuentras a un hermanito. Exactamente, o mi vino, o mi lo que sea, ¿no? Lo tengo atrás. No, Juan está diciendo que el creyente genuino no solo manifiesta la justicia, sino que la ama, la desea y se esfuerza continuamente. Y no por este asunto religioso de, ay, me voy a condenar, sino por el asunto de que amo al que me salvó, al que me libró, entiendo lo que eran mis tinieblas, entiendo lo que causaron en mi vida y no quiero tener nada que ver con ellas, ¿no? Entonces es muy importante, los que realmente son de Dios no solo tienen estas características, sino que las buscan, las anhelan y algo muy importante, las disfrutan. Exactamente. Las disfrutan. ¿Por qué? Porque alguien que no es salvo no disfruta de eso. No, ¿cómo que? Se siente atado, amarrado. Pero alguien que ha entendido su libertad en Cristo lo disfruta y no quiere tener nada que ver con aquello. Sí, están como los niños, ¿no? Detrás de una reja, mirando cómo juegan todos los demás, haciendo todas estas cosas y ellos hacían el antes. Cuando tú realmente has venido a la luz, no extrañas ni por un segundo la vida de las tinieblas en la que viviste. Por el contrario, dices, ay, qué descanso, ¿cómo pude haber estado tanto tiempo en eso? ¿No? Así es, pero la clave, como dice aquí, es andar en luz, y vamos a estar hablando de eso esta semana. ¿En qué consiste esta santificación? ¿En qué consiste este segundo proceso de mi salvación? El primero fue mi justificación, el segundo es este caminar, esta lucha constante, diaria que tengo contra mi carne, pero cómo puedo tener victoria y cómo puedo andar en luz y en verdad y en libertad en el Señor Jesucristo. Y bueno, quisiera orar por ti porque ya se nos fue el tiempo. Le doy gracias a Dios por este programa, por esta oportunidad de hablar la Escritura, hablar la palabra sencillamente y decirte una vez más, Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y en Él está la salvación, en Él está la verdadera esperanza. En estos tiempos de dificultad, te animo que vengas al Señor,
a que le abras la puerta de tu corazón y te des tú la oportunidad de entender quién es Dios y de qué se trata la vida. Voy a orar. Señor, te doy gracias en esta hermosa mañana por darnos la oportunidad, Señor, de bendecirte, Señor, y te pido que tú bendigas a cada uno de los que estamos escuchando, Señor, y que podamos entender que tú eres luz y que no hay tinieblas en ti, Señor, y si hay en nosotros tinieblas, que podamos traerlas para que sean limpiadas y lavadas, como vamos a estar viendo, Señor. Para eso estamos aquí, Señor. Somos la luz del mundo. Una luz no se esconde, una lámpara no se esconde, Señor. Nosotros somos la luz del mundo, Padre. Somos luminares que brillan en un oscuro y en un universo en tinieblas, Señor. Y nosotros nos has llamado a brillar para ti con esta conducta. Gracias por tu bondad y gracias por esta oportunidad de estar acá, Señor, predicando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, gracias una vez más por conectarte. Gracias a Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por tus oraciones, por la manera en la que participas con nosotros, ¿verdad? Desde Puerto Rico hasta acá. Gracias a cada uno de ustedes. Sí, muchas gracias por estar ahí. Laurita dice que tiene muchas ganas de venir a Memphis. Estamos orando mucho, Laurita. Y dice que el apóstol Juan nos ha subido la vara. Así ha subido el estándar y nos va a ayudar a vivir, a tener esta certeza de la vida eterna. Porque si nos sube la certeza, si nos sube la vara es porque necesitamos esta tercera certeza. Y bueno, quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.